secuestro seguido de muerte. Lamentablemente es un taxista. Pidieron 200.000 pesos para liberar a este hombre de 65 años. La familia comenzó a juntar lo que pudo. Aparentemente la cifra empezó en 100.000, luego siguió subiendo hasta 200.000 pesos. La familia trató de arreglar el pago del rescate. Lo cierto es que por recomendación, aparentemente de la Policía Federal, no se llegó a dar este pago, se frustró. El pago del rescate se cortó y el hombre aparece asesinado con un balazo por la espalda en Ciudadela. Claro, queda en la mira no solo parte de estos efectivos, sino también el jefe de la división antisecuestros que llevaba adelante este caso. Te vamos a contar sin duda un caso de secuestro y muerte, pero un caso que tiene hoy bastantes dudas. Se están declarando 4 policías, son 4 oficiales y no son 4 oficiales cualquiera, son entre ellos el titular y el segundo de lo que siempre se la conoció como la oficina antisecuestros o el área antisecuestros. Ahora te vamos a contar por qué están declarando. Esto pasó ayer, empezaba ayer a las 3:30 de la tarde aproximadamente. Allí en una zona de Belgrano, un taxista iba en su auto buscando pasajeros como lo hace cualquier taxista dentro de nuestra ciudad. Lo detiene un pasajero, dicen algunos que 2 personas al menos son las que suben a su auto. Obviamente el taxista no sabía que iba a empezar su último viaje y que iba a terminar de la peor manera. Y allí empieza un recorrido que todavía la justicia no sabe cómo fue. Empiezan a rastrear cámaras ahora para tratar de identificar cuál fue el trayecto. Lo primero que hacen estas 2 personas es tomar un teléfono y llamar al celular del hijo de este taxista y empezó esta historia trágica de varias horas de un secuestro que terminó en un verdadero fusilamiento por la espalda. Y lo llaman al hijo y le empiezan a pedir este rescate. Es una sucesión, Antonio, de 10 llamadas. En el medio, imagínense ustedes que este taxista vivía una verdadera pesadilla porque lo hacen ir rumbo a la avenida Crovara y General Paz. Quiere decir que habían transitado varias cuadras con este hombre retenido. Desde su propio teléfono celular los delincuentes hablaban con la familia y le decían, bueno, en principio hablaban de un pago de 200.000 pesos. Esta negociación, por supuesto, se llevaba adelante con el correr de las horas, Antonio, y claro, ya llegaba a un final porque desde el otro lado la familia llamaba a la policía. Exactamente, primero de los llamados de rescate, el primero de los llamados, 200.000 pesos, y lo primero que hace la familia es comunicarse con el 911 y empieza a activarse toda la maquinaria de un delito federal como es el secuestro. Y entonces se da cuenta la fiscalía, ¿a quién recae o en quién recae esto? En Carlos Stornelli. ¿Qué es la primera o cuál es la primera indicación que da Carlos Stornelli? Se comunica con el departamento antisecuestros, con lo que es el área de asuntos generales, lo que, insisto, era o se conocía antes como antisecuestros, y la orden que da es: no se interrumpe el pago del rescate. ¿Esto qué quiere decir? Se sigue todo de cerca, se siguen las negociaciones, no se interviene y se deja que se pague el rescate. Y así se siguió a partir de ese llamado. Y siguieron los llamados. Siguieron los llamados, sigue la negociación. Finalmente transan la posibilidad de entregar como pedido de rescate $3.000 y 20.000 pesos. En este lugar que ustedes están viendo en imagen, avenida Crovara al 5800. Primera de las dudas que se plantea en lo que es la investigación de la policía y de la justicia. No hubo postas. Fueron directo al lugar del pago del rescate, cosa, te diría, la anti-operación de secuestro, el antipago de rescate. Habitualmente cualquier operación de pago de rescate de una banda de secuestradores se hace con un mecanismo de posta. Se lo va distrayendo, se lo va confundiendo o se lo va cambiando de lugar a aquel que va a pagar el rescate. En este caso no. En este caso se negoció, se llegó a un acuerdo y fue directo a ese lugar. Hasta acá, en este lugar, que yo les cuento algo también, un lugar extremadamente peligroso, barrio extremadamente peligroso, no hay policía, lo primero que te aconsejan es ni te metas. Bueno, en esta zona se eligió como pago de rescate. Lo primero que se plantea la policía y la justicia es: ¿y por qué no hubo postas? ¿Será que en realidad se subieron al taxi
para robarlo y se les ocurrió en el momento, ¿y si probamos un secuestro a ver si conseguimos más dinero? ¿Será una banda de improvisados o serán tan profesionales porque algo de estructura evidentemente tenían, porque no eran dos solamente, había alguien? Digo, ¿dónde hay algo que hay algo que no cierra? Porque no hay sistema de postas. Bueno, esta es la primera duda que tiene la policía y la justicia. En muchos de los casos, incluso el sistema de posta se hace por el transporte público, ¿sí? Hemos visto, como en otros casos, los delincuentes te dicen subite a un tren, déjalo o tirá en movimiento cuando el tren está en movimiento. Bueno, esto acá no se utilizó. ¿Qué pasa minutos más tarde? Cuando están pagando el rescate, frenan el auto, les dicen del otro lado de la línea, frena el auto acá, pero claro, con la ventanilla baja. Supuestamente uno de los presuntos delincuentes, un pibe de 16 años, que además, si la banda se trataba de improvisados, evidentemente esto lo era, se mete en el interior del automóvil, o una especie de ademán hacia la ventanilla del auto. Es allí cuando los policías interpretan, esto según la versión policial, que en realidad el pago del rescate estaba por lo menos en pos de que hubiera un tiroteo. Renault Clio, con los dos hijos del taxista, allí van hacia la avenida Crobar y pasa lo que te cuenta Diego. En un momento les hacen detener el auto y se asoma este chico de 16 años. Y esa es la versión policial. Esa es la versión policial, lo que están declarando ahora. Y se corta la orden de Stornelli. Se interrumpe el pago del rescate. Allí donde está ese punto rojo, abajo. Ahora, en el otro punto rojo, se produce... No es un tiroteo, se producen disparos, porque no hay un intercambio. Primero hablamos de un tiroteo, Antonio. Primero del tiroteo, pero en realidad no hubo intercambio de disparos. Lo que se producen son disparos. Y allí aparece asesinado, con 5 disparos en la espalda, el taxista. Lo que no se sabe es si cuando este chico de 16 años se tiró arriba del auto y la policía interrumpió el pago del rescate, había alguien mirando esa escena y le avisaron a los secuestradores que no hubo pago y lo mataron, o el taxista en realidad, que estaba secuestrado a esas cuadras, quiso escaparse y lo mataron por la espalda. Esto es lo que está investigando ahora la justicia. Son dos causas separadas, ¿eh? Primero, en primer lugar, esta causa, una causa donde están todos prófugos a excepción del chico de 16 años, que ahora nos vamos a meter en el tema del menor. Esta causa es la del secuestro seguida de muerte, delito federal, y la otra causa es el por qué la policía no cumplió la orden dada por el fiscal Carlos Stornelli, que aparentemente es una orden verbal, que no habría, lo voy a decir en potencial, porque hay versiones encontradas, no habría una orden escrita. Mariana. Claro, es desobediencia e incumplimiento de deberes de funcionario público, la causa que investiga el juez Rafecas en Comodoro Pi, que están los 4 funcionarios policiales declarando, y donde en estos momentos, Antonio, el juez Rafecas también lo que está esperando es la pericia, es la autopsia sobre el cuerpo del taxista, para tener en cuenta entre cómo muere el taxista, el informe que dan los 4 policías y los 2 testigos que son los hijos que estaban por pagar el rescate. Las versiones primero hablan de un tiro, después de 2, hay versiones de 5 disparos. Bueno, todo esto por supuesto hay que esperar la información oficial. Lo que sí está claro, que la persona que fue a cobrar es menor, 16 años. ¿Qué quiere decir esto? Que va a salir, rápidamente va a salir, porque tiene 16 años. ¿Qué es lo que va a decir? Por ejemplo, va a decir que lo mandaron a buscar un paquete a un auto, que no tenía ni idea que era un secuestro, que no conoce a nadie, que la verdad que una persona le dijo, haceme el favor, te pago 100 mangos y voy a buscar esto. Esto es un clásico de los delincuentes. Por eso, cuando hablamos de los menores y hablamos de las leyes, teléfono para los legisladores. Hagan algo, muchachos, hagan algo, porque los delincuentes siempre buscan a los menores, porque saben que es la mejor forma que tienen para no quedar pegados. Hablábamos de las 10 llamadas que aproximadamente en el lapso de esas horas tuvieron como protagonistas a los delincuentes que estaban negociando con la propia familia. Del otro lado de la línea, los 2 hijos. Les decían, en principio decíamos 200.000 pesos. Fíjate vos cómo la banda fue bajando las pretensiones, porque en realidad terminaron todo esto con el pago de $3.000, 20.000 pesos, que le dijo la familia, es lo que tenemos acá, es lo que le podemos dar. Por eso les dijeron, en una bolsa de nylon, metan la plata y sigan instrucciones. Por eso iban dialogando incluso con los propios delincuentes, que asignaron el lugar, ese que veíamos hace minutos.